Bueno, muy bien, vamos a dialogar con Horacio Carnevali, porque ayer brindó una charla sobre un tema muy importante. 2 horas la charla de ayer, convocado por la Escuela de Comercio para hablar de esta nueva ley reciente, ¿no? De teletrabajo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. No, ¿eh? al contrario, Buenos gracias días. a vos. Bueno, 2 horas de charla de teletrabajo. Es un tema quizás uno de los más vigentes en este momento. Sí, la verdad que fue una iniciativa que surgió de la Escuela de Comercio, sobre todo del profesorado. Marcela Torelli, que coordina, digamos, ese espacio. Y bueno, era para unos alumnos puntuales que ella tiene. Después Analía, que es la regente del superior, consideró que era oportuno hacerla abierta. Así que bueno, ahí se abrió y lo que era puntualmente algo actualizado del derecho del trabajo, bueno, arrancó con la historia de los derechos de la legislación laboral en laboral. Argentina. Y sí, casi 2 horas, faltaron 10 minutos para llegar a las 2 horas. Así que un aguante, la verdad, los que estaban escuchando, porque no es fácil escuchar 2 horas, ¿no? También que interrumpimos porque fue, la verdad que fue muy dialogada, incluso con aportes a veces de sugerencias, de comentarios de reales. Había otros profesores también del terciario que estaban participando, y bueno, también hablábamos a veces de algunas realidades que se habían dado, y bueno, de las películas o los films que habían quedado. Por ejemplo, cuando hablamos de la Semana Trágica, de la Patagonia Rebelde, dos acontecimientos muy, muy negros, digamos, en la historia laboral argentina. Y bueno, hay una película, sobre todo la de la Patagonia Rebelde, que es emblemática. Y bueno, este profesor aportó, que era de Osvaldo Bayer, así que fue, la verdad que fue muy, con idas y vueltas, y muy bueno. Horacio, y este es un debate permanente acerca de cómo está en el contexto mundial la legislación laboral de Argentina. Argentina tuvo la particularidad de tener a principios de 1900 ya legislación laboral, cuando en otros países no se acostumbraba, no, incluso en los países que quizás eran los más avanzados estaban después en plena guerra, lo que frenaba toda legislación, o sobre todo el cumplimiento de legislaciones laborales. Y nosotros teníamos una legislación, la verdad que muy, muy importante, desde muchos lugares, porque yo ayer se lo recordaba a los chicos, y que Alfredo Palacio, que era un legislador socialista que tuvo la Argentina en 1904, solo, digamos, y con un resto de cámara conservadora y todo, y sin embargo se animaba a propiciar legislación laboral, y hablaba del trabajo de menores, trabajos de mujeres, el descanso dominical, que todavía está en debate hoy, digamos, ¿no? En 2020. Entonces, en 1907, que él lo trataba, era súper avanzado. Y tuvimos de ahí en más, digamos, un continuo crecimiento de legislación, sobre todo después en el 45, en esa época, donde, bueno, se plasma la mayoría de las entidades o los institutos laborales que son importantes para el trabajador. Siempre hemos tenido legislación, a lo mejor muy profusa, a veces hasta contrapuesta. Lo que es complicado en Argentina son los estatutos, a lo mejor que cada gremio ha hecho su propio estatuto. La negociación colectiva llegó a eso también, ¿no? A hacer, cada uno tiene una particularidad, ni hablar del empleo público. Yo ayer lo aclaraba también, que la ley de contrato de trabajo no entra el empleo público, pero el empleo público tampoco tiene un estatuto aparte, uno solo, sino que tiene millones. Porque dentro de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, el empleo público, el docente tiene uno, el docente privado, el docente público, el docente rural, la policía tiene otro, el judicial tiene otro, el empleado público, el empleado sanitario. Todos tienen particularidades, horarios diferentes. Por ejemplo, en lo municipal las vacaciones se cuentan por días hábiles, el resto son días corridos. No es fácil, digamos, memorizar y tener toda esa legislación en una sola. Entonces, a lo mejor lo que tenemos de desventaja es esa cuestión, ¿no? Hay países que están avanzados en los derechos laborales que tienen más unificados los criterios. Sí, tienen, ejemplo, incluso nosotros acá... Países que se puedan tomar como ejemplo, porque a veces tomamos como referencia países que no cuidan mucho a los No, por supuesto. De los que sí lo cuidan, digamos. No, nosotros tenemos... la Constitución establece la obligatoriedad de un código laboral. Como está el Código Civil, el Código Penal, no lo tenemos. Digamos, tenemos una ley que fue la del año 74, la Ley de Contrato de Trabajo, que más o menos unificó todo lo que se venía haciendo, porque recordemos que la máxima, digamos,
la realización que hubo laboral, que fue con la época de Perón, la primera, él no era, digamos, un legislador, sino que era un gobierno de facto. Entonces lo que había eran decretos. Entonces después lo que se fue haciendo es volcando todo a través de leyes, para que fueran acorde a la legislación. Incluso llegamos a la Constitución del 49, donde hubo un capítulo entero de derechos y garantías laborales. Pero después se eliminó también, con la caída del gobierno. Al hacerse una reforma nueva en el 57, solamente se incorpora el 14 bis en la Constitución, que es un avance, pero es un retroceso comparando con lo que tenía la reforma del 49. Recién en el 74 se intenta compilar todo y hacer todo un resumen en una sola ley. Pero bueno, después aparece en el 91, por ejemplo, las RT, con toda una cuestión de seguridad, de higiene, que es importantísimo, pero toda una ley aparte, toda una estructura aparte. Entonces eso es lo que va llevando un poco a la diversidad, digamos. Hay países que están unificados. Uno siempre marca Alemania, no por una cuestión de marcarlo así, digamos, por capricho, sino porque tiene las cosas organizadas, digamos. Anoche también lo hablábamos, Alemania tiene la particularidad, por ejemplo, de aplicar y de tenerlo legislado, pero sobre todo aplicarlo, que los empleados puedan participar en las utilidades de la empresa, que es el mejor incentivo que puede tener una persona, porque no es solamente lo remunerativo, sino que es el incentivo de decir, yo soy parte de este crecimiento y no de una empresa sola, porque ese crecimiento empresarial hace el PBI del país y hace a todo. Entonces hay una conciencia de empresa, de país, de nación, que lo lleva a trabajar más, a trabajar eficientemente, a poner a poner lo mejor de sí y sobre todo a capacitarse para brindar más. Nosotros lo tenemos también legislado, pero no se aplica. No se aplica. Nunca se aplicó. Y no está reglamentado esa parte, porque bueno, hay intereses, por supuesto, que manejan esa parte y que a nadie le conviene tener los empleados, digamos, en las utilidades a lo mejor, ¿no? Pero cuando hay situaciones económicas flacas, primero y sí, justamente. Pero bueno, son esas cuestiones de poder, o a lo mejor también de mezclas que hay un poco, ¿no?, en todo esto, porque quizás no es bueno que un sindicalista sea un legislador, pero tampoco es bueno que el presidente de la Unión Industrial Argentina sea legislador, digamos, ¿no? Porque ya, digamos, por el rol que tenés ya es bastante, ya podés hacer mucho por tu país con un rol y no hace falta hacer las dos cosas. Nosotros en Santa Fe, acordarán que hace muchos años había una persona que era un líder nato de los empleados públicos, de UPCN, que era también diputado provincial al mismo tiempo. Entonces, es decir, el tipo, por ejemplo, fijaba el presupuesto de la provincia con las erogaciones para el empleo público y todo, y después él negociaba los sueldos en nombre de todos sus afiliados. Es incompatible totalmente, digamos. ¿Considerás, ¿no?, que tiene que estar el legislador, el representante sindical, exactamente, y el representante industrial? Son las tres partes, no se pueden mezclar. No puedes estar sentado en un banco y en otro y cambiarte de lugar o de ventanilla al mismo tiempo. Por supuesto, pero tiene que ser neutral y yo vuelvo a repetir, cada uno en su lugar puede hacer mucho por el país, por sus afiliados, por la gente. No hace falta tener tres cargos al mismo tiempo para decir soy eficiente y trabajo por el país. Llegamos a este año donde en este contexto de la pandemia aparece una nueva ley, la de teletrabajo. ¿Tiene antecedentes esta ley en otros países? Sí, en otros países sí. Sí. Nosotros no, nosotros lo que teníamos era una modalidad del trabajo a domicilio, que se hizo hace muchísimos años y que a lo mejor era un innovador también, porque no era solamente el trabajo doméstico, sino el trabajo a domicilio. De alguna manera era esto de salir, digamos, de una oficina y hacer un trabajo aparte. Por supuesto que no era ni teniendo en cuenta que podía haber una tecnología como hasta ahora de comunicarnos ni nada, porque estamos hablando de los años 30. Claro. Pero era, si se quiere, un antecedente a lo mejor muy remoto. Hoy por hoy lo que se tuvo que blanquear esta situación, porque en marzo no hubo otra forma, digamos, había que, sí o sí se empezó, y igual se llevó tiempo. La pandemia arrancó en marzo, el aislamiento también, y esta ley se hizo en julio. Así que se tomaron su tiempo, 4 meses, para debatirla y armarla. Y tiene, digamos, la particularidad de que es una ley dentro de la ley de contrato de trabajo y que trata este tema particular
dándole el mismo carácter de orden público que el resto de la legislación laboral. Que quiere decir que el Estado está interesado en que se cumpla. Es decir, no es que el Estado sugiere que se le den vacaciones al empleado, no es que sugiere que se paguen vacaciones, sino que el Estado marca cómo deben ser las garantías, los derechos y las obligaciones laborales en todo el país. Eso es de orden público. Y en todos los rubros. Y en todos los público rubros. Y privado. Y sobre todo ahora, lo que hizo también es esto, que esta modalidad de trabajar a distancia o remotamente también tiene esa característica que es de orden público. Es decir, que el Estado está interesado en que se cumpla. Y si no se cumple, hay sanciones. Puntualmente esto lo que favorece es que una persona puede trabajar de su casa, pero que no esté, digamos, dedicación 24 horas, porque eso incluso se comentaba esa parte también, ¿no? Que los jefes, los gerentes o esta cuestión marcaban como que, bueno, a las 12 de la noche se comunicaban. No, hay también horarios. Con la educación pasó mucho también eso. Exactamente, exactamente. Entonces, lo que se trata con esto es que se marquen los horarios, que hay una jornada también laboral de 8 horas o de 9 horas, de acuerdo a la modalidad que tenga, porque obviamente una persona que cumple funciones jerárquicas va a tener mayor disponibilidad horaria que un empleado común. Lo tiene que tener porque seguramente cobra también por esa dedicación diferente que tiene. Entonces va a tener una disponibilidad más extensa. Si no, el empleado tiene la misma jornada, tiene el derecho de la desconexión, lo dice ahí puntualmente la ley, es decir, la desconexión como marcar la tarjeta para irse. Sería así, ¿no? La tarjeta o el dedo, lo digital como sea ahora. Lo trata bien puntualmente, la desconexión. Y el otro derecho bien garantido que está es la reversión. Quiere decir que si el empleado no está cómodo, si no se siente bien, si mentalmente se agota, si no rinde, incluso si las condiciones están dadas para ser presencial, él mismo puede decidir dejar el trabajo remoto y retomarlo en forma presencial. Por supuesto, con las garantías de los protocolos y todo lo demás. Pero esta cuestión también de que no sea, digamos, una costumbre, ni que aún cambiando las condiciones, las circunstancias, se haga una cuestión habitual y decir, bueno, me gusta esta parte y la hago siempre así. Bueno, y los puntos de discusión, ¿cuáles fueron los más complicados? Y lo que sigue siendo... No fue una ley votada unánimemente, ¿no? Tuvo cuestionamientos. Tuvo cuestionamientos. Primero, el cuestionamiento que hubo, que nos pasa muchas veces en Argentina, es que no fue la única ley tratada. Fue una ley dentro de un paquete de leyes. Entonces, es como que a lo mejor la otra ley que se iba a tratar no era del gusto de algunos legisladores, entonces se empantanó todo el trámite legislativo. Y eso es lamentable porque no tiene que trabarse una cosa con otra, digamos, ¿no? Son mezquindades que no ayudan en nada. Pero hoy por hoy lo que se sigue cuestionando un poco o dando debate es la cuestión de los gastos, la cuestión de los equipos de trabajo, los equipos, la conexión y todo lo demás. La ley habla puntualmente de que hay una compensación de gastos que debe haberla o digamos que todos los insumos los factura y los paga el empleador, o bien que si hay algo que lo tiene que sí o sí pagar el empleado, bueno, tenga el derecho del reintegro, la compensación. Lo que no se puede compensar es material con horas o estas cosas, ¿no? Es decir, no puede haber una negociación de decir, bueno, trabajás 2 horas más y en vez de 2 cartuchos de tinta te doy 4. No se puede, la ley no lo permite. O hay compensación por mayores costos o hay horas extras, digamos, ¿no? Que se haga todo como corresponde. Y el tema de la conexión, que bueno, en todos lados fue desbordante, porque el país no estaba preparado para tener una conectividad a nivel general de todo el país y 24/7, como se acostumbra ahora a decir, ¿no? Porque no solamente en el trabajo, sino nosotros en educación, con la tarea de vinculación pedagógica, con los chicos, los trabajos y todo. Pero aparte, el hecho del encierro mismo generó que todos miremos más películas, que todos tengamos una mayor amplitud a mirar series o estas cosas. Entonces, todo eso llevó a que lo que se utilizaba a lo mejor en un 30%, hoy se utiliza un 101% en cada hogar. Y bueno, eso fue desbordante en todos lados. Entonces, ¿y eso la ley también lo contempla? Claro, sí, pero es fácil. La ley dice que se debe garantizar la mayor conectividad y todo lo demás. Y que se debe hacer cargo el empleador. Sí,
pero a veces hasta le escapa al empleador, porque el empleador no es el proveedor del Claro. sistema de conexión. Entonces hay toda una cuestión externa, digamos, que va a ir llevando con el tiempo y todo lo demás. Pero medianamente yo creo que salvó. Lo importante es eso, que se hizo. Yo siempre valoro esa cuestión. Importante las contempla. Yo creo en que la práctica, siempre es importante eso, que se haya hecho. Después perfectible, es corregible. La situación, esto fue desbordante para todos, nunca nos imaginamos que iba a durar tanto y que siga durando. Entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que todo se puede corregir. Y sobre todo que esto lo que marca también es que está habilitada la negociación colectiva, también en el teletrabajo. Es decir, esta ley no puede marcar para todo el país una sola modalidad, porque no es lo mismo una provincia que otra, una localidad que otra, ni un trabajo igual a otro. Entonces, la negociación colectiva es esto de los gremios que generalmente negocian condiciones de trabajo o remuneraciones, bueno, también lo pueden aplicar en este sentido. Entonces, para una empresa que se dedica Tienen que regular el teletrabajo de determinada manera. Exactamente, les da la amplitud para que directamente lo hagan, que negocien, en el buen sentido de negociar, ¿no? En el buen Hay empresas que es imposible y hay lugares, puestos de trabajo en una empresa que son imposibles. Imposible, eso no se puede. Los ligados a la producción no se Bueno, puede. pero justamente la producción es la que estuvo exenta desde el primer momento, ¿no? La producción en general estuvo Trabajadores considerada como esenciales. esencial. Entonces ahí se permitió. Lo que pasa es que hay también una cuestión dinámica externa que no depende, digamos, el hecho de tener... Acá se habla, por ejemplo, de la educación, que ayer parecía inminente que arrancaban las clases. Después, con buen tino, el ministro Trota dijo, estamos hablando, no es una cuestión que ya volvemos y todo eso. Si no hay transporte, ¿en qué vamos a transportar los chicos, los docentes y todo lo demás? Entonces, a estas cuestiones que parecen islas, ¿no? Que vamos manejando, un rubro puede, el otro no puede. Acá, está bien, se puede trabajar ciertas cosas, pero el transporte es una barrera importantísima en muchos lugares. En muchos lugares. Entonces hay empresas, como ha pasado acá, que las empresas que tienen gente, mucha gente que les garantizan el transporte y han contratado más unidades y todo lo demás. Pero si no, el que tiene que viajar de otro modo sabe que no puede. Entonces la cuestión de la presencialidad, digamos, está garantizada también por los trabajos esenciales, pero lo remoto es un aspecto que había que legislar y tener además, en cuenta. Como que viene para quedarse en muchos trabajos. ¿No? Es que no está mal tampoco, no está mal. El tema está en que no haya un desborde ni un abuso. Exacto. Porque yo escuché de mucha gente, incluso de acá, que trabajan en empresas en Rosario, que decían que bueno, como el gerente estaba conectado a lo mejor con una sucursal por decir, de Hong Kong, a las 2 de la mañana llamaba para ciertas cosas por los horarios. No, bueno, eso hay que hacerlo bien a rajatabla, ¿no? Hay que tener la jornada como tal, el descanso. Incluso la ley prevé que la jornada se puede excepcionar de alguna manera si la persona en su lugar de residencia tiene personas discapacitadas, tiene hijos menores de 13 años o tiene adultos mayores. Porque ese es un tema también. Nosotros acá estamos hablando, generalmente acá en Totoras tenemos espacios, patio, ambientes mejor más grandes, podemos salir a un patio. Algo claro, así. hay que Pensarlo en Buenos Aires, donde seguro. tiene un departamento y donde vive a lo mejor el matrimonio, 3 pibes, la suegra. Imposible tener aparte una oficina de trabajo, digamos, porque los espacios son comunes a todos, no se puede tener todos, y los chicos también tienen su conectividad con la escuela y todo lo demás. Entonces, también la ley prevé esa parte, ¿no? Que se pueda trabajarlo de acuerdo a la realidad de cada hogar. ¿Y el tema de las horas extras también las prevé? Sí, todas las garantías laborales están vigentes. Están vigentes ahí. Lo único que reconoce esto es la cuestión de poder trabajar desde casa, digamos, de que la prestación del trabajo no sea presencial en el lugar de trabajo, sino que se puede hacer remotamente. Bueno, ¿y cómo analizás estos primeros meses de aplicación de la ley? ¿Ves que modificó algo en las costumbres, en la práctica? ¿Se siente como más, con más garantías los trabajadores que están en esa circunstancia? Sí, seguramente que sí, pero la picardía está igual, digamos, esta cuestión de negociar, que a veces la negociación laboral es un término legal, negociación colectiva. Lo que pasa es que se ha desdibujado tanto las negociaciones en los
acuerdos, generalmente de cúpulas, donde, bueno, negociamos esto, negociamos lo otro. Es muy común que un paquete hay 10 puntos para negociar una paritaria y después se arregla por el sueldo y el resto no se negocia más, ni se habla más. Y en esto pasa lo mismo, ¿no? El trabajador se siente resguardado, se siente contemplado, pero tiene también la patronal que le dice, mira, no, esto no tengo. Yo te doy 2 cartuchos y arreglate, te doy tal papel y arreglate. No puedo comprar más computadoras, arreglate con lo que tenés. Esto pasa también. Pasa seguramente y los resultados después se piden, se exigen y todo lo demás. Tengamos en cuenta que también está la garantía de que están prohibidos los despidos. Hay un decreto de necesidad y urgencia que hoy por hoy tiene el valor de una ley, ese decreto, digamos. Y bueno, eso hay que aclararlo bien porque la gente dice, te pueden echar igual, lo que pasa es que hay que pagar doble. Es verdad, establece la doble indemnización, pero el principio general que establece la ley es que están prohibidos los despidos. ¿Está? Ese es el punto principal. Están prohibidos los despidos. Si alguno igual incumple eso, tiene que indemnizar doble. ¿Está? Pero la regla general es que no se puede despedir gente. Horacio, por último, te hago una consulta que tiene que ver con tu experiencia en la función pública como intendente, como trabajador también en la función pública. Este tema de los empleados municipales es una negociación que no termina de cerrar. En este contexto, ¿cómo la vas siguiendo? Digo, la tensión entre empleados municipales y la mesa paritaria conformada por representantes, intendentes y presidentes comunales, la tensión con el gobernador casi máxima. Sí, la verdad que me sorprendió porque en estos años de experiencia, digamos, de paritaria, si bien yo nunca participé personalmente ni tampoco lo había hecho Marcolini personalmente como integrante de la comisión paritaria, pero siempre en la negociación la palpamos, digamos, la vimos. Nunca he visto una tirantez como esta, sobre todo porque era casi por decantación que había negociación paritaria de UPCN, luego los docentes y llegaba a la última instancia eran los municipales, casi como que esperaban que arreglaran los demás y después los municipales era el tercer eslabón. Y siempre era un arreglo, digamos, muy parecido. Incluso estos años fue con la cláusula gatillo y todo lo demás. Hoy me sorprende porque hubo negociación y acuerdos en los otros 2 rubros que mencionamos. En esto no. Me parece que están plantados de una forma diferente. Incluso con cuestionamiento. Ayer lo escuchaba a algún dirigente sindical de Festran que decía que están evaluando medidas judiciales, de plantear amparos, por ejemplo, que lo que iban a pedir era que al fracasar la negociación paritaria y colectiva y al no haber ningún ajuste, se reflotara de alguna manera el ajuste anterior que significaba la cláusula gatillo y que era un 19, no me acuerdo si .3% de incremento salarial. Digamos, fuerte el tema, plantados fuerte. Ayer hubo alguien que increpó, creo que en Venado Tuerto, al gobernador, un empleado municipal que le pedía, no en los términos más adecuados, a lo mejor por la investidura, pero le exigía que interviniera. Y el gobernador le decía que había habido una conciliación obligatoria y que no la habían acatado. Pero bueno, estas dos cuestiones, ¿no? Que la conciliación llegó 24 horas más tarde, cuando el plenario ya había decidido, entonces no se podía. Hay un trasfondo político, evidentemente, que lleva a que no se pueda destrabar, digamos, ¿no? Sobre todo, no solamente me parece por los montos, sino también por la cuestión de plantarse de una manera que no sé si tiene que ver con resabios electorales, a lo mejor no sé, a lo mejor puede darse, teniendo en cuenta que Leoni, que es un dirigente alto de Festram, en la interna estaba con María Eugenia Bielsa, en la interna provincial que hubo el año pasado acá. A lo mejor ha quedado algún resabio de eso, no sé, pero lo lamento sobre todo porque nunca son buenos los roces, de toda tirantez siempre queda alguna consecuencia. Sobre todo porque se dicen cosas, porque hay gestos, porque hay actitudes que después no se vuelve atrás, y porque había habido un clima de armonía generalmente con los municipales, entre municipales y intendentes y presidentes de comuna,
que garantizaba también que después la relación fuera buena en todo el resto del año. Exacto. Y esa mesa paritaria, los representantes de intendentes y presidentes comunales, ¿cómo se eligen? Entre ellos. Entre ellos. Entre ellos. Digamos, no participó, por ejemplo, nunca Totoras en esa mesa. ¿Podría hacerlo? Sí, está abierto a todos. Lo que pasa es que, bueno, implica un ¿Y trabajo se sienten extra. representados siempre? ¿Hay diálogo entre las autoridades comunales y municipales? Sí, había una consulta permanente. Había consulta permanente. Siempre lo que se trataba era de que estuvieran representados todos los partidos políticos, digamos, intendentes de todas las extracciones políticas, y los grandes y los chicos, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Estaba claro. Rosario, y también, bueno, había un pueblo, porque generalmente no es la misma situación, digamos, por el volumen de empleados y todo lo demás. Y esta cuestión que la verdad no me gustó abiertamente, lo que determinaron ayer, que Rosario no tiene medidas de fuerza porque hay mucho personal de salud, y entonces tienen que garantizar. A mí me parece que es discriminar, olvidarnos al resto, porque la pandemia la tenemos todos, y si bien, por ejemplo, en nuestro caso no hay empleados de salud dentro de los empleados públicos, claro, porque no hay un hospital público, pero bueno, hay contención social, que es igual de importante hoy por hoy que un tratamiento médico, y son empleados municipales. La inspección es una garantía hoy de que haya controles, de que se cumplan las medidas sanitarias y todo, pero aparte está la sanidad pública, el hecho de la limpieza, de la recolección y todo lo demás. Me parece que no es bueno, digamos, decir Rosario se merece que los empleados trabajen para atender la pandemia y el resto no hay problema. No, la verdad no me gustó, no me pareció equitativo, ecuánime. Entiendo que Rosario es un mundo aparte por la cantidad, porque toda la salud pública de muchos de alrededor depende de Rosario mismo, pero digamos, la pandemia nos toca a todos, entonces yo creo que si hay una medida debería ser acorde a todos, ¿no? Horacio, muchas gracias. No, gracias a vos.